Bienvenidos y bienvenidas a Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal para analizar toda la coyuntura alrededor del adelanto de elecciones y esos proyectos que el Congreso ha archivado cuando queda solo una semana para que termine la primera legislatura. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas, y saludos a todos los que nos ven. Primero voy a hacer un pequeño recuento de cómo ha sido, digamos, el devenir de estos proyectos de ley en el Congreso, ¿no? Primero, hubo un proyecto aprobado en primera votación el 20 de diciembre del año pasado. Ahí se quedó en que las elecciones iban a ser en abril del 2024 y esto necesitaba 87 votos en dos legislaturas o 66 en una legislatura más un referéndum. Y fue aprobado con 93 votos a favor y 30 en contra. O sea, una mayoría abrumadora, ¿no? También era un contexto en que las manifestaciones estaban siendo muy violentas, la represión también, y ya habían muertos en las manifestaciones. A raíz de las protestas que continuaron, la presidenta le pidió al Congreso en enero que acelerara esto de las elecciones, que fueran antes, lo más pronto posible. Entonces, ahí vino todo lo de la semana pasada. Primero un dictamen en minoría, no, un dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución, que fue sustentado por el presidente de la comisión, Nano Guerra García, que planteaba elecciones generales en octubre de este año y que el mandato empezara en enero del 2024 y durara hasta julio del 2029, o sea, un mandato completo prácticamente, ¿no? Con 6 meses más. Luego, bueno, este fue rechazado con 65 votos en contra y 45 a favor. O sea, no llegó ni a los 66 necesarios para hacer un referéndum posterior. Luego hubo un texto sustitutorio de la misma Comisión de Constitución, que también sustentó el señor Nano Guerra García, que planteaba que las elecciones ya no fueran generales, sino complementarias, lo que les permitiría postular a estos congresistas también, y que las elecciones se realizaran en diciembre de este año y que el mandato fuera desde mayo del 2024 hasta julio del 2026, solo para completar el periodo, ¿no? Este fue rechazado con 68 votos en contra y 54 votos a favor. Posteriormente se presentó un texto sustitutorio al dictamen en minoría de Jaime Quito de Perú Libre, que planteaba elecciones en julio de este año y que el mandato empezara en octubre de este año y culminara en julio del 2026, pero que las elecciones estuvieran acompañadas de un referéndum para convocar a una asamblea constituyente. Esto fue rechazado con 75 votos a favor, no, 75 votos en contra, perdón, y 48 a favor. Eh, entonces, en esta coyuntura, el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley que planteaba elecciones para el 8 de octubre de este año y que el mandato empezara en enero del 2024 y concluyera en julio del 2028. Y el último viernes, la Comisión de Constitución decidió rechazar este proyecto de ley por considerar que, como versaba sobre una materia sobre la que ya habían otros proyectos de ley que habían sido rechazados, este no se podía admitir, digamos, en el mismo periodo legislativo, en la misma legislatura. Entonces lo han pateado para después, lo cual ya dejaría sin efectos prácticos su aprobación, porque lo que se planteaba es que las elecciones fueran este año de todas maneras. Entonces quería preguntarte, Rodolfo, ¿cómo has visto tú estas idas y venidas y estas negociaciones por los votos para el adelanto de elecciones sin que se llegara finalmente a ningún acuerdo? Y ya estamos a una semana de que se termine la legislatura y no tenemos ningún proyecto aprobado de adelanto de elecciones. Bueno, en principio creo que empezaré comentando por el proyecto de ley, el último proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Sin lugar a dudas es un proyecto de ley que yo lo veo más como un gesto político, como una intención real de adelantar las elecciones. Y esto porque obviamente el gobierno conoce el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, que establece como regla general, como bien has dicho tú, que proyectos de ley de materias idénticas no, pues solamente pueden ser, que han sido archivados, como ha ocurrido el del adelanto de elecciones, en el siguiente periodo anual de sesiones. Vale decir, recién podrían ser discutidas en agosto, a partir de agosto de este año. De ahí que con conocimiento de causa creo que han presentado un proyecto de ley a sabiendas que iban a tener un resultado negativo. Es cierto que el mismo artículo 78 del reglamento del Congreso prevé una situación excepcional cuando hay un acuerdo de la mayoría, una mayoría calificada de 66 votos, que permiten o habilitan la posibilidad de abordar un proyecto de ley que tenga una materia
idéntica dentro del mismo periodo anual de sesiones. Sin duda, no ha habido una coordinación política para poder lograr ese acuerdo que permitiría habilitar el debate y eventualmente la aprobación de esta nueva iniciativa del Poder Ejecutivo. De allí que por eso que, como mencioné inicialmente, me parece un gesto político más una intención real de adelantar elecciones. Y esto nos pone en el escenario actual. En el escenario actual es que tenemos una presidenta de la República que va a gobernar hasta el año 2026 y tenemos un parlamento que va a gobernar hasta julio del 2026. Entonces, esto sin duda es una situación que agrava la crisis política que vivimos ahora. No debemos olvidar que según la última encuesta de Ipsos Apoyo de enero de este año, da cuenta que independientemente de las fechas, más o menos el 92% de la población está de acuerdo que se adelanten de elecciones, tanto para la gestión del gobierno central como para los parlamentarios. De ahí que una decisión o un entrampamiento como se ha producido y un archivamiento del adelanto de elecciones, sin duda es no mirar la realidad política, ¿no es cierto?, del país y estar a espaldas de esta realidad. Sin duda, esto va a tener desenlaces que esperemos que no lleven a mayores muertes. Ya tenemos alrededor de 60 muertes producto de esta crisis política no solucionada, ¿no es cierto? Entonces, pero pasemos un poquito también a ver el tema de lo que está en debate y esta cronología de adelanto de elecciones que se ha puesto en debate y que tú has relatado en detalle. O sea, el tema de discusión, digamos, en primera fase es, hay algún sector del Parlamento que quiere que el mandato presidencial y parlamentario se reduzca a septiembre del 2023. Hay otros que plantearon que sea julio del 2024, otros abril del 2024 y otras en diciembre del 2023. En realidad, meses más o meses menos, creo que eso no es justificación suficiente para archivar un proyecto de adelanto de elecciones. Por último, la última versión dada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, era que sea en abril del 2024 cuando concluya el mandato. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con la otra posición más extrema que venza el julio del 2024? Al fin, son solamente 3 meses. Claro. O sea, por 3 meses de diferencia, hemos mandado al archivo un adelanto de elecciones. Creo que eso demuestra la intransigencia y la poco expertise político de nuestros congresistas, o simplemente en el fondo ellos quieren quedarse hasta el 2026, por un lado. Entonces yo creo que en el fondo había mecanismos de poder llegar a consensos mínimos. Sin embargo, esto no se ha logrado y como vuelvo a repetir, tenemos mandatos parlamentarios y presidenciales a la fecha, hasta julio del 2026, en el contexto de una crisis política que cada vez se puede agravar más. El otro tema que quisiera tocar también es un poco lo que está en juego o detrás de las posiciones aparentemente irreconciliables que existen en el Parlamento a través de sus actores políticos. Por un lado, hay un sector político que entiende o lee la crisis política actual desde un punto de vista que le pone énfasis al restablecimiento del orden interno. O sea, que la solución a la crisis política se resuelve a través de estados de emergencia. Sin duda, nadie duda, y eso lo he sostenido tajantemente en una intervención anterior, que el Estado democrático de derecho, Estado constitucional, tiene mecanismos para defenderse, que la protesta social, sin duda, es un derecho constitucional reconocido por el Tribunal Constitucional en el año 2018 en una sentencia, en el cual obviamente existe el derecho a oponerse, el derecho a manifestarse en contra de una determinada gestión gubernamental, pero ese derecho no puede lindar con derechos humanos también, porque obviamente afectar la vida, a realizar actos letales en contra de los policías, sin duda también es por parte de un sector de estos
manifestantes o protestantes, es violar los derechos humanos también de otros sectores de la población, el atentar contra la vía pública, el atentar contra activos nacionales, es sin duda un valor público que también el Estado debe defender. Y para eso tiene a las fuerzas del orden, sean las fuerzas policiales, sean las fuerzas armadas. Y para eso inclusive existe un marco legal, ¿no es Claro, cierto? el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Fuerza, el decreto legislativo 1095 para las Fuerzas Armadas, el decreto legislativo 1186 y sus normas reglamentarias, etcétera, para la Policía Nacional del Perú. O sea, el Estado tiene el derecho a defenderse, porque tiene derecho a restablecer en el orden público. Si no hay orden público, no puede haber política y por consiguiente tiene que restablecerse. Entonces, desde ese punto de vista, sin duda, es válido y legítimo que el Estado se defienda. Sin embargo, no puede esa necesidad y ese interés legítimo de restablecer el orden público no puede ser el criterio determinante Claro. para un quehacer político. O el único, ¿no? Es el único, no puede ser. Tiene que haber a la par mecanismos de diálogo y de hacer política. Y hacer política, pues, es responder y prevenir ante posibles actores políticos que van más allá del quehacer ordinario de la actividad política y que llegan al vandalismo. Y eso supone tener medidas preventivas, medidas de inteligencia, etcétera. Cosa que no se está haciendo, que hay una situación prácticamente de desgobierno. Entonces, aquellos sectores en el Parlamento que creen que la única solución es el uso legítimo de la fuerza, también es una visión sesgada. Es cierto, no podemos negar que en estas protestas sociales, en esta visión crítica de un sector de la población, efectivamente existen sectores radicalizados, ¿no es cierto? Que muchas veces, y como he sostenido en una entrevista anterior, detrás de estas protestas sociales también hay intereses ilegítimos, así como también intereses, creo, mayoritarios legítimos, que es el descontento con el funcionamiento del sistema político y que merece ciertos correctivos. Entonces, esos intereses ilegítimos tampoco podemos negar de su existencia, como el hecho de que puede haber organizaciones, como de hecho hay, según informes, organizaciones terroristas que están aprovechando esta circunstancia para obtener protagonismo y posicionarse políticamente. Y ante eso no podemos ser ciegos. Como que detrás de esto también puede estar grupos ilegales relacionados a la minería ilegal, al narcotráfico y otros intereses ilegítimos que fomentan esta situación de caos para poder actuar impunemente sus actividades ilegales. Entonces yo creo que es una lectura de la protesta social solamente circunscrita al restablecimiento del orden interno o pensar que responde solamente a un grupo y minoritario de intereses ilegítimos, creo que es una lectura parcial y equivocada. Hay mucho más de otros intereses que están en juego en estos procesos sociales que algunos provienen de intereses legítimos. Entonces hay que enfocar el tema de la siguiente manera. Este sector, digamos, que prima el restablecimiento del orden público, también parte de lo siguiente. Dicen que estas protestas sociales, como mencioné anteriormente, solamente representan a un grupo minoritario de la población y por tanto no pueden someterse al chantaje de ese grupo minoritario radicalizado. Sin embargo, eso significa desconocer lo que hemos mencionado Las anteriormente, encuestas, ¿no? las encuestas. Si bien es cierto, nadie quiere, no es un gobierno no puede gobernar con las encuestas, porque hay a veces medidas impopulares que tiene que tomar el gobierno en aras de una estabilidad política, de una estabilidad económica y en fin una serie de factores que se toman en las decisiones gubernamentales. Sin duda, esta realidad política que dice que el 92% de la población ya quiere un recorte del mandato presidencial y un recorte del mandato parlamentario no puede ser desoída. Esa realidad política no puede ser... es- Prácticamente unánime, ¿no? El pedido. Entonces, ante esa situación, no es que nosotros nos sometamos a un grupo radicalizado, porque ese grupo radicalizado, que sí es efecto es minoritario, ¿no es cierto? Pero existe un grueso de la población
que ya manifiesta un hartazgo de la situación política actual y que debe tener una respuesta política que es en el adelanto de las elecciones. O sea, no podemos decir que nosotros, que aquellos que tomen una decisión por adelanto de elecciones se están sometiendo a un chantaje de un grupo minoritario, porque el grupo minoritario no representa pues ese 92% que quiere un recorte de los mandatos de nuestras autoridades políticas. Creo que esa es una lectura también equivocada. No es que estemos cediendo ante esos grupos radicalizados. Otro punto también que hay que tomar en cuenta bajo esta premisa es que tampoco se trata de gobernar según las encuestas, como mencioné anteriormente. No, pero tampoco es ignorar la realidad que nos reflejan esas encuestas. Frente a esto nos dicen, por ejemplo, que anteriores gobiernos han tenido niveles de aprobación más baja. Es cierto, Alejandro Toledo tuvo 8%, Ujú. ¿no? Alan García en su nivel más bajo tuvo alrededor del 19%. Eh, Ollanta Humala en algún momento tuvo una desaprobación del 13%, Pedro Pablo Kuczynski 18%, y hoy Dina Boluarte, según las encuestas de Ipsos, tiene una aprobación del 20%. Pero sin embargo, las experiencias gubernamentales anteriores no daban cuenta de un desgobierno. Claro. O sea, aquí no solamente hay un bajo nivel de aprobación, por hay una situación de incapacidad para controlar Ujú. o para restablecer el orden público y sobre todo gestionar políticamente para que superar esta crisis política. O sea, Ujú. hay una imagen de desgobierno, hay una imagen no solo de falta de legitimidad expresada en las encuestas, sino también una falta de manejo El manejo político político. de la crisis. Entonces, eso da una percepción o una realidad de desgobierno que obviamente hace insostenible que pueda permanecer más en el cargo. E inclusive surge la opción, ante de repente la eventualidad que no se lleve a acuerdo a un adelanto de elecciones, surge la opción de, de la renuncia de la presidenta de la República y forzar un diálogo con los actores políticos para salir de la crisis en la que estamos. Entonces creo yo que esa lectura sesgada de ese sector de actores políticos en el Parlamento también está llegando a esta incapacidad o imposibilidad de poder llegar a acuerdos políticos. Y por otro lado, tenemos también a otro sector, digamos, propugnaba que las elecciones que el mandato, perdón, culmine en septiembre de 2023 y una asamblea constituyente. Ujú. También es una versión parcializada de la realidad. No es que la población sí efectivamente quiere cambios políticos que se traduzcan en reformas constitucionales, pero no necesariamente la vía de la asamblea constituyente, y más aún poner la asamblea constituyente como un chantaje, como una condición para llegar a acuerdos mínimos. ¿No es cierto? Eso no se puede permitir. O sea, esa perspectiva, al último, ¿qué busca? Generar mayor conflictividad, agudizar más las contradicciones. ¿Para qué? Para poder exacerbar a esos grupos que supuestamente ellos pretenden representar. No, yo pienso que este es el momento de la reflexión, de la renuncia de intereses inmediatistas para luego llegar a acuerdos mínimos. Entonces, una postura que condicione, que chantajee con una asamblea constituyente desde mi punto de vista, también intolerable. Aquí lo que tiene que hacerse es política en el Parlamento y ponerse acuerdos mínimos, que como hemos visto, al último son diferencias de cronograma de culminación del mandato presidencial, Ujú. ¿no? Y al último la versión del presidente de la Comisión de Constitución que culmina el mandato en abril del 24. 2024 versus julio del 2024 no tiene gran Por tres diferencia. Entonces, meses, claro. por 3 meses, o sea, no podemos llevar a esa situación al absurdo, ¿no? Yo creo que es necesario esa reflexión en estos momentos. Ujú. Ahora, parece que el Congreso no se quiere ir y que no van a aprobar ningún adelanto, ¿no? Entonces, la otra opción, como señalas tú, es la renuncia de la presidenta. ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso, ella renuncia, asume la mesa directiva del Congreso, pero también hay oposición a que el presidente actual del Congreso dirija, digamos, una transición para la nueva convocatoria de elecciones, que sería pronto. O sea, esa sería la manera más rápida de adelantar elecciones. ¿Cómo sería ese escenario, por favor, Rodolfo? Bueno, ahí la verdad también va a generar un debate
y por eso yo creo que inclusive una renuncia debe ser vista desde un punto de diálogo con los actores políticos en el Parlamento. ¿Por qué? Porque de alguna manera la renuncia de la presidenta del Congreso, independientemente de quién vaya que asuma la presidencia temporal, Ujú, que ejerce la presidencia del Congreso, porque también hay ya es una valoración política, ¿no? En el sentido que algunos no tienen serios cuestionamientos que el presidente actual del Congreso asuma esa presidencia ujú. del Congreso de manera temporal. Algunos están planteando que se elija un nuevo presidente del Congreso Sí. que tenga, digamos, mayor consenso o legitimidad Como, en el como pasó Parlamento. con Paniagua y luego con Sagasti, ¿no? Así es un poco, hay unos que plantean esa fórmula. Otros que, bueno, me imagino que estarán en la idea de que el actual presidente del Congreso asuma ante una eventual renuncia la presidencia de la República temporalmente encargada a efectos que convoque de manera inmediata a un proceso de elecciones. Ahora también va a generar un problema porque obviamente hay un sector que también interpreta que esas elecciones solamente son presidenciales Ujú, y no parlamentarias. Eso, a la luz de la realidad política que vivimos, debe también merecer una reflexión para llegar a acuerdos mínimos y que en ese supuesto se vayan todos y no solamente se elija a un presidente de la República y hacer las reformas que resulten necesarias, porque si no, vamos a caer en lo mismo. Entonces yo creo que una acción de este tipo de la presidenta de la República también sería una forma de presionar y generar un diálogo y un acuerdo con las fuerzas políticas en el Parlamento para sacar adelante esto, ¿no? ujú. Ahora, la presidenta cuando anunció que iba a presentar este proyecto de adelanto del Ejecutivo, también señaló que iba a presentar otro proyecto, iban a ser dos, ¿no? Un proyecto que permitiera que el nuevo Congreso hiciera una reforma total de la Constitución, invocando una ley del año 2000. Finalmente no se presentó esto, pero ¿en qué consistía esa posibilidad? Bueno, yo creo que esa posibilidad efectivamente hizo mención a la ley 27600. Ujú, Esta ley 27600 hay que ubicarla en su contexto. Recuerden, después de la caída del gobierno de Fujimori, durante el gobierno de esta transición del doctor Valentín Paniagua, se creó una comisión de expertos que querían ver la forma re- de, de restablecer la Constitución del 79, ¿no? ujú, Porque obviamente ante el serios cuestionamientos con que salió el gobierno de, de Fujimori, había un serio cuestionamiento a la legitimidad de la Constitución del 93. Y esta ley 27600 inclusive suprime la firma del presidente ujú. Alberto Fujimori de la Constitución del 93. O sea, había un serio cuestionamiento y había muchos sectores políticos de dar una nueva constitución o restablecer la constitución de 79. Y esa comisión de expertos dio tres alternativas para, para, digamos, encauzar o dar legitimidad a un nuevo orden constitucional. Desde esa perspectiva, se aprobó esta ley 27600 que permitía una reforma total de la Constitución y dar una nueva Constitución y vía encargándosele a la Comisión de Constitución del Congreso de la República la elaboración de una propuesta de nueva constitución que al último debería ser sometida a referéndum. Esta ley 27600 fue materia también de un cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional legitimó la constitucionalidad de esa ley y dijo que era factible dar una nueva constitución a encargarle esa tarea al Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución, Ujú. encargar la redacción de un proyecto de nueva constitución que para poder implementarse necesariamente tenía que darse a través de un referéndum, porque en un análisis muy acucioso de los conceptos de poder constituido y poder constituyente, llegan a la conclusión de que sí es factible bajo el marco constitucional de la Constitución de 1993 el dar una nueva constitución, pero que debe ser necesariamente aprobada por referéndum. Entonces, esa posibilidad está abierta. E inclusive, en el contexto de aquellos sectores del Parlamento que están
propugnando una nueva asamblea constituyente para dar una nueva constitución, yo creo que una solución intermedia sería esta, o una opción que acerque su posición con la de otros grupos políticos sería esa, justamente el no necesariamente utilizar la ley, dar la ley 27600 o actualizarla o perfeccionarla o dar una nueva ley bajo los mismos parámetros a efectos de habilitar la posibilidad de que el nuevo Congreso, ya con una recomposición de fuerzas políticas, Ujú. donde seguramente estos partidos que están propugnando la Asamblea Constituyente van a, eh, van a poder postular a ese nuevo Congreso de la República y por consiguiente va a haber una nueva recomposición de las fuerzas políticas, sin duda podría encargárseles a ellos, como fue la Una propuesta reforma. anunciada, ¿no? Esta reforma total de la Constitución que puede involucrar una nueva Constitución que tenga que necesariamente, y eso lo dijo el tribunal, aprobarse en un referéndum, porque ahí el pueblo actúa como un poder constituyente y podría dar un nuevo ordenamiento constitucional. Eso ya ha sido convalidado e interpretado en ese sentido por el Tribunal Constitucional. Entonces, una forma también de acercar esos a aquellos que quieren una asamblea constituyente podría ser un punto intermedio con otros actores políticos, el encargar esa tarea de dar una reforma total de la Constitución que revise aspectos económicos, políticos, etcétera, de la estructura de la Constitución del 93 a esta nuevo Congreso que entraría a regir una vez juramentado y que Ujú. sería esa su tarea, ¿no? Yo creo que eso Bueno, es importante, ¿no? Entonces bueno, yo creo pero que sí. sí, te decía que sin duda lo más urgente es el adelanto, ¿no? Pero hasta el momento parece que no se va a lograr. O sea, faltan 5 días para que para que termine esta legislatura y tendrían que aprobar un proyecto en esos 5 días. Lo veo muy complicado, digamos, todo el devenir que ha tenido los proyectos que se han presentado hasta ahora, incluido el del Ejecutivo. Y no sé, hay que esperar a ver qué pasa esta semana y luego ver qué otros caminos quedan. Cada vez quedan menos caminos, es la verdad, ¿no? Para lograr un adelanto. Bueno, en principio es dialogar, aunque la primera tarea del gobierno que impulsó y han archivado su proyecto de ley y las bancadas en el Parlamento es reiniciar un diálogo inmediato, porque desde el punto de vista formal hay varias opciones, ¿no? En principio se ha ampliado hasta el 10 de febrero, Ujú. podría ampliarse esta legislatura hasta el 15, hasta el 20, qué sé yo, para que permitan, digamos, a la luz del artículo 78 del reglamento, el poder un acuerdo político para viabilizar la discusión de un proyecto de ley de adelanto de elecciones en Hay este periodo. un nuevo proyecto presentado por Avanza País, ¿no? Que propone Así es, elecciones por para abril de ejemplo, 2024, ¿no? así es. Entonces, ahí la propuesta que ha presentado Avanza País se puede, a partir de esa propuesta o del desarchivamiento de la propuesta del Ejecutivo, llegar a un texto sustitutorio y de una vez tomar una decisión sobre adelanto de elecciones. O sea, hay las posibilidades. Una de ellas, de repente, el 10 de febrero, que es el próximo viernes, creo que resulta muy acotado. De repente, dentro de las facultades que tiene el presidente del Congreso, podría ampliar nuevamente la legislatura hasta el 20, 25, qué sé yo, en base a las comparaciones que haga con los portavoces de los grupos parlamentarios, a efectos de poder permitir tomar el acuerdo necesario, a efectos de que se habilite la posibilidad de discutir nuevamente un proyecto de ley de adelanto de elecciones en esta legislatura, ¿no? Eso sería Ujú. importante. Yo creo que eso es clave. Y hay un dato también importante es respecto a las observaciones técnicas que se hicieron. Creo que inclusive el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha manifestado que es viable hacer Ujú. las elecciones en este año e inclusive para esto significaría sacrificar el tema de las elecciones primarias que lo harían más complejo, pero eso no significa que no haya elecciones internas tal como han venido realizando en los últimos procesos. Además hay que tener en cuenta que ya desde el punto de vista operativo creo que hay que considerar lo siguiente. En efecto, por ejemplo, en el año 2020, en el tema de las elecciones parlamentarias extraordinarias que se dieron, participaron 21 organizaciones políticas. En el año 2021 participaron 20 organizaciones políticas para el Congreso de la República, ¿no? Y ahora, según el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional
de elecciones, ahora existen 13 organizaciones políticas, o sea, hay menos organizaciones políticas. Eventualmente podrían haber 16, porque existen 3 organizaciones políticas que están en la etapa final de su inscripción y podrían llegar a Claro. 16. Ujú. De allí que no va a ser mucho más compleja la organización de un proceso electoral realizada en el año 2020, esa elección extraordinaria, o la realizada en el año 2021. No va a tener mayor complejidad porque hay mucha similitud. El padrón electoral es más o menos similar, el número de listas parlamentarias posibles que se puedan presentar, que es lo que hace más difícil la organización, el conteo del proceso electoral, va a ser más o menos similar. De allí que creo que como ha sostenido el presidente Jurado Nacional de Elecciones, es totalmente factible el que se pueda realizar este año con algunos ajustes a la normativa electoral que también deberían ser aprobados complementariamente a la reforma constitucional y para eso podrían hacerse inmediatamente que se apruebe en segunda votación esta reforma constitucional si felizmente se da. Entonces, ahora esperemos, pues, como les digo, hay nuevas organizaciones políticas, hay 3 que están pendientes de inscribirse, con lo cual llegarían a 16 y más o menos no sería una situación muy distinta a las elecciones del 2020 o las del 2021. E Ujú. inclusive tenemos un viejo actor político que retorna, que es el APRA, La ¿no? sí. Entonces, ese viejo actor político que estoy seguro que contribuirá, pues, con su experiencia a poder generar el clima de puntos de consenso. Yo creo que al APRA le toca ese papel en base a la experiencia política y la vigencia que ha tenido durante tantos años, ese expertise político pueda contribuir a dar este clima de diálogo y de consensos mínimos, ¿no? Esperemos eso. Bueno, lo primero es que se apruebe el adelanto esta semana. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa. Quedan pocos días para que termine la primera legislatura. Si eso no se logra ahí, se complican las cosas y se agudiza la crisis. Pero vamos a ver si se llega a algún consenso mínimo, por lo menos en adelantar las elecciones para este año. Muchas gracias por tu participación, Rodolfo. Y gracias a todos y todas los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Gracias a ti y saludos a todos los que nos han visto.